Hola lectores, yo soy Raquel, os doy la bienvenida a Rachel Leyendo y hoy vengo a hablar de Confusión de sentimientos de Stefan Zweig. Como siempre advierto, voy a hacer spoiler, algo de spoiler, no spoiler total. Bueno, como os decía en Instagram, a propósito de que estoy trayendo algunas novelas de temática LGTBIQ+ en este mes de junio, que es el mes del orgullo, he visto muy oportuno hablar de esta obra, publicada en 1926, que tiene un contenido por el que yo creo que se puede encuadrar como novela de temática homosexual masculina, aunque curiosamente no es una novela que se suele contar entre las de este tipo de temática. No entiendo por qué, porque creo que es pionera absolutamente en esto. Tengamos en cuenta que Maurice de M. Forster, escrita hacia los años 20, no sale a la luz hasta 1976. En cambio, Confusión de sentimientos se publica en 1926. Voy con una pequeña semblanza sobre el autor y luego veremos qué circunstancias históricas acompañan la publicación para que se dé, y os hablaré también un poco sobre el argumento. Stefan Zweig es un escritor austríaco nacido en Viena en 1881 y fallecido en 1942, que nace en el seno de una familia judía burguesa y que tuvo muchísimo éxito en vida, tanto como novelista como biógrafo. Fue biógrafo de María Antonieta, de Fouché, de Erasmo de Rotterdam. Muchos lo conoceréis por Carta de una desconocida, por Momentos estelares de la humanidad, por El mundo de ayer, por Partida de ajedrez. Varias de estas obras además llevadas al cine. Y hay que tener muy en cuenta que este autor vivió el esplendor del Imperio Austrohúngaro y su derrumbe tras la Primera Guerra Mundial, y se manifestó como pacifista ante las guerras y como defensor de una Europa unida, lo que se ve, por ejemplo, en las cartas que se intercambió con su amigo el escritor francés Romain Rolland, que fue Premio Nobel de Literatura en 1915 y cuya obra más representativa es Jean Christophe, que destaca sobre todo por su profundo humanismo que comparte con Zweig. Tras la Primera Guerra Mundial, se prende en Zweig un desencanto enorme que no puede superar, como os comentaba a propósito de mi publicación reciente sobre Joseph Roth, que es un rasgo que comparten ambos, que eran amigos íntimos, y esta decepción tras la Primera Guerra Mundial, que descoyunta por completo el mundo del que se venía, aparece en la obra El mundo de ayer, que es en realidad autobiográfica y, como digo, hace muchísima mella este nuevo orden mundial en el autor. Ya con el advenimiento del nazismo se exilia a Inglaterra y más tarde a Brasil, a Petrópolis, donde ve que hay un mundo que ya no le interesa. Se suicida un 22 de febrero de 1942 junto a su esposa Lotte Altmann, y es impactante ver la fotografía que se difundió de cómo los encontraron los criados de la casa. La verdad es que se me hace inimaginable el nivel de desesperación que tenía que tener este matrimonio, que francamente yo creo que podría haber sobrevivido, porque muchos judíos como ellos que se exiliaron, que se refugiaron en Sudamérica, pudieron escapar así del nazismo, pero debieron de experimentar un pánico insuperable, un miedo absoluto. Bueno, el interés por este autor, al menos en España, es tremendo desde hace varios años. La obra de Zweig se edita en España, sobre todo por Acantilado, de una forma súper prolífica. Leí hace un tiempo una noticia en 2019 donde se nos dice que desde 2014 hasta ese momento de 2019 se venía editando a razón de un libro al mes durante más de 5 años, 79 libros en total desde 2014 a 2019, según base de datos del Ministerio de Cultura de España.
Muchas de sus novelas son muy breves, son extensas, de apenas 100 páginas. Esta en concreto tiene 105, pero aún así en ella se presta una atención a las emociones y a la psicología de los personajes muy llamativa. Es algo muy característico de la obra de este autor, la descripción de las emociones, y aún así es súper ameno, nada tedioso, interesantísimo. Entrando un poco en la trama, vemos a un joven al que el padre envía a estudiar desde Berlín a una pequeña localidad en contra de su voluntad. No va muy contento, que digamos, a este nuevo lugar de estudio. Y allí se encuentra con un profesor al que va a admirar de una manera idealizada como maestro. Se puede llegar a vislumbrar algo más. Mirad. Lo vi por primera vez sin querer. Creí descubrir en el rostro obstinado de Sócrates un parecido con la frente del profesor. Detrás brillaba algo parecido al mármol blanco, una bella reducción del busto de Ganímedes de París, junto con el San Sebastián de un antiguo maestro alemán. Belleza trágica colocada sin duda, no por azar, al lado de una belleza voluptuosa. Esperé, con el corazón palpitante, mudo, y con la respiración contenida, como todas aquellas obras de arte noblemente silenciosas que me rodeaban. De esas me hablaba simbólicamente un nuevo género de belleza espiritual que nunca había sospechado y que todavía no comprendía del todo, aunque ya me sentía dispuesto a acogerla fraternalmente. Pero poco duró la contemplación, pues entonces entró aquel a quien esperaba y vino hacia mí. De nuevo se posó en mí aquella blanda mirada envolvente que quemaba como un fuego oculto y que, para mi sorpresa, derretía lo más secreto en mí. El caso es que este joven, Roland, no sé si el nombre, por cierto, es un homenaje a su amigo, el premio Nobel de que os hablaba, Romain Rolland. Este joven se acerca al profesor hasta el punto de que va a vivir cerca de él casualmente, porque el profesor necesita un asistente que le ayude con un trabajo sobre Shakespeare y le propone vivir en una habitación que hay muy cerca de su casa, de la casa del profesor. Y Roland se muda allí, entonces comienzan una vida donde estarán muy cerca, muy intercomunicados, pero el profesor lo trata con una enorme distancia. Y el joven llega a lamentarse muchísimo porque este maestro ha despertado en él una curiosidad intelectual desmesurada, y por el saber y por el estudio, y se pregunta si no estará a la altura intelectual suficiente como para que el profesor le haga caso y le preste atención. Bueno, aún así, vivir tan cerca produce que se dé una situación que no voy a descubrir porque es mejor que lo hagáis vosotros, pero esto da pie a una situación donde, a través de la mujer, del profesor, el alumno llega a saber que el profesor es homosexual, un homosexual reprimido, por supuesto, que está casado, que va de vez en cuando a la ciudad a frecuentar ciertos antros. Y evidentemente Zweig lo que está haciendo es una crítica de la vida que tiene que llevar el profesor para poder ser algo libre dentro de este mundo asfixiante que era la realidad de la época, claro. Y llegado ya a este punto, el autor ha hecho una descripción como nadie de las emociones, de las luchas psicológicas de los protagonistas, y llegamos a un punto donde la mujer del profesor cobra muy especial protagonismo. Desvela claramente la identidad sexual del profesor y más adelante él mismo la admite, pero lo hace con culpa, lo hace disculpándose, casi huyendo, alejándose, pidiendo perdón. Y es Roland quien se queda, curiosamente, con confusión de sentimientos. Es el alumno quien, ante esta revelación, se plantea dudas y se queda con una tremenda niebla mental. Zweig, en alguna de sus obras, como El mundo de ayer, se desvela como alguien que conoció
muy bien el Imperio Austrohúngaro, ese mundo anterior a la Primera Guerra Mundial, al que achaca grandes taras como la infravaloración de la mujer, la represión de la sexualidad como si fuese algo demoníaco. Él achaca esta represión a las sociedades europeas de base cristiana. Por eso, como ya lo había hecho antes, no es nada extraño que ahora que sí que empiezan a oírse voces en pos de la liberación sexual, como es el caso más notorio de Freud, pues que este autor, que es vanguardista en muchos aspectos, rompa con la hipocresía y se atreva a hablar. No es algo extraño, sino muy, muy loable, pero también muy propio de él, porque ya se había manifestado criticando la hipocresía de la prostitución, por ejemplo, con respecto a la situación de la prostitución. Entonces esta obra tiene un final traumático, de alguna manera. El profesor se ve culpable, como os decía, pero aún así no podemos negar que visibiliza algo que era invisible, o al menos impronunciable. Tengamos también en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX, las editoriales muchas veces exigían como requisito para la publicación que las novelas LGTBIQ+, que no se llamaban así obviamente, para salvaguardar la moral, terminasen mal. Es decir, tenía que haber una historia frustrada, tenía que haber un suicidio, una muerte, algo así. En este caso no hay una historia de amor como para que haya que plantearse la disyuntiva de si tiene que acabar bien o mal, pero es verdad que no acaba bien. Entonces, bueno, vemos un autor que una vez más es crítico, como lo fue con el nazismo, como lo fue con Europa, como lo fue con el final del imperio que lo vio nacer, y que llega a nuestros días con una obra interesantísima todavía a día de hoy, fantásticamente escrita y todavía sorprendente. Espero que os animéis a leerla. Muchas gracias, gracias por verme, hasta pronto.